Extraordinario rescate, empleada descubre una verdad impactante sobre los gemelos perdidos. Carmen siempre había sentido que el aire en el barrio cargaba secretos. Desde pequeña, había escuchado el susurro de las calles polvorientas y los murmullos de los abuelos sobre los gemelos desaparecidos. Esa tragedia había dejado una marca indeleble en su familia y en su comunidad. Era un misterio que la mantenía despierta muchas noches, preguntándose si la verdad, oculta tanto tiempo, podría finalmente salir a la luz. Pero con cada descubrimiento venía el temor, ¿sería realmente la verdad lo que su familia necesitaba, o solo abriría más viejas heridas? Mientras organizaba algunos documentos en la clínica, pensó en cómo su vida sencilla giraba en torno a su familia y su compromiso con la comunidad. La rutina diaria le ofrecía consuelo, pero también un pesado recuerdo de esa pérdida compartida. No deberías remover el pasado, le advirtió su madre muchas veces, cada vez que el tema salía a la conversación. Y aunque en su corazón había una chispa de determinación, su mente la atrapaba en un torbellino de dudas, infraestructura desgastada, pinturas desvanecidas en las paredes y la mirada apagada de algunos vecinos le recordaban la necesidad de analizar lo que había sucedido. Sabía que no podía ignorar su inquietud, pero también le atormentaba la idea de desestabilizar su hogar, su comunidad, con lo que pudiera descubrir. La presión de su familia y aquellos que deseaban que las cosas permanecieran como estaban se instalaba como una sombra en su flotante resolución, revisando viejas cartas de su abuela en la cocina. El sonido del papel al pasar generó un eco en su mente. Fue entonces cuando encontró algo que la hizo temblar, una nota que mencionaba a los gemelos y, más importante aún, su conexión familiar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de emoción y terror. ¿Podría ser que su propia historia estuviera entrelazada con el destino de aquellos niños perdidos? Esa revelación era un puñal en su conciencia, un dilema moral que abrumaba su voluntad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, todo era confusión. ¿Debía llevar esta información a la reunión comunitaria? Podía oír los murmullos de rechazo, el crujir de las sillas al moverse nerviosamente. Las miradas hostiles podrían detenerla, frenar su deseo de hacer justicia. La lealtad a su familia y su inquieto espíritu investigador estaban en un tira y afloja mortal. En ese momento crítico, la angustia la llenó. ¿Podría enfrentarse a sus vecinos? ¿Y si eso significara fracturar la unidad familiar para siempre? Cuando el día de la reunión llegó, cada paso hacia la sala resonaba con cada palpitación de su corazón. El aire estaba denso, la tensión palpable. «¿Estás lista?», se repetía en su mente, pero no había respuesta. Las miradas en la sala la atravesaban como cuchillos, cada murmullo, un ladrido que la advertía sobre el peligro que suponía hablar. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca, un ruido ensordecedor interrumpió la atmósfera, como si el pasado mismo intentara atraparla en un abrazo mortal. La sala estalló en caos, y en ese momento, Carmen se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad podría costarle más de lo que alguna vez imaginó. Luchando por recuperar el aliento en medio del caos, el corazón de Carmen latía frenéticamente. La sala, que antes parecía un lugar de discusión y reflexión, se había transformado en un campo de batalla de emociones descontroladas. Puertas que se cerraban de golpe, murmullos de confusión y miedo, y unas cuantas miradas desafiadoras dirigidas hacia ella la hicieron cuestionar su propósito. ¿Qué había hecho? Su resolución ahora se sentía frágil, como cristal expuesto a la presión. Pero al mismo tiempo, una chispa de valentía comenzó a arder dentro de ella. Los susurros de su infancia, las historias de su familia, la angustia acumulada de todos estos años la empujaban hacia adelante. Tal vez no podía cambiar lo que había acontecido, pero podría empezar a ser la voz que finalmente desvelara los secretos del pasado. Con esta nueva determinación, Carmen decidió que el miedo no gobernaría su próximo movimiento. Mientras la situación seguía convulsionando a su alrededor, recapituló en su mente todos los fragmentos que había descubierto. La nota de su abuela no era solo un pedazo de papel, era un hilo conectando su historia personal con el pasado colectivo del barrio. Esa conexión ahora se convertía en un motivo, un ancla en los mares agitados de incertidumbre que la rodeaban.
Con cada información que sumaba, su sentido de identidad se reforzaba, haciendo eco en la pequeña voz de la niña que, años atrás, había oído las historias de los gemelos. Aguantando el ajetreo del lugar, Carmen tomó la decisión de pararse firme. Sin unas notas que la guiaran, se dirigió a los presentes. Sé que esto es difícil de escuchar. He encontrado algo que nos concierne a todos, comenzó, su voz resonando a pesar del ruido. Siguió hablando, no solo con palabras, sino también con el fervor que emanaba de su alma. Había empezado a deshacer el nudo que había atado sus intenciones por tanto tiempo, sintió que sus palabras transportaban lo que había aprendido sobre los gemelos y su conexión familiar, haciendo que las miradas reactivas comenzaran a transformarse. Algunos parecían escépticos, otros, curiosos. Pero había algo palpable en el aire, una frágil posibilidad de cambio que comenzaba a tomar forma. Aunque el miedo aún asomaba a los bordes de su mente, Carmen lo enfrentaba. Esta era su oportunidad de convertirse no solo en la portadora de la verdad, sino en un ejemplo de valor para sí misma. A medida que sus palabras llenaban la sala, el caos se quietó. Miradas incrédulas se encontraban entre sí y, poco a poco, el ambiente cambió de un tumulto de rechazo hacia un murmullo de interés. A pesar de todo lo que había albergado, Carmen pudo ver el poder que contenía al abrazar su historia. No era solo suya, era de todos los que habían sufrido el silencio. Mientras las tensiones comenzaban a decantarse, un impulso de orgullo llenó su pecho. Había dado un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, justo cuando Carmen pensó que la calma había llegado, la puerta se abrió de golpe. Un hombre, con un brillo intenso en los ojos y una actitud desafiante, entró en la sala. La expresión en su rostro era de advertencia, y Carmen se sintió atrapada en una red de incertidumbres. «Lo que estás haciendo es peligroso», dijo con una voz grave que hizo eco en el aislamiento de su interior y sembró una nueva inquietud en su corazón. En ese instante, comprendió que su jornada apenas comenzaba y que enfrentaría fuerzas que nunca había imaginado. ¿Estaba preparada para afrontar lo inevitable en su búsqueda de la verdad? Los ojos de Carmen se dilataron al escuchar la advertencia del hombre. Su presencia era una interrupción ineludible, como una sombra que se cernía sobre la luz recién descubierta. El eco de su voz se estrelló contra las paredes de la sala, y ese impacto resonó con la misma fuerza que su repentina sensación de vulnerabilidad. ¿Qué sabía realmente él sobre su búsqueda? ¿Y qué consecuencias tendría su valentía al abrir un capítulo oscuro en la historia de su familia? A medida que la sala se llenaba de murmullos, Carmen luchó contra el golpe inicial de la ansiedad. Se enfrentó a sí misma, recordando lo que había aprendido en ese corto tiempo. Las historias de los gemelos, los susurros del pasado, cada fragmento de verdad que había aprendido había sido un ladrillo en la construcción de su coraje. Si permitía que el miedo la dominara ahora, todo lo que había hecho hasta ese momento sería en vano. ¿Por qué es peligroso?, se atrevió a preguntar, consciente de que cada palabra podía ser un paso más hacia su destino. Necesitaba entender la magnitud de su desafío. El hombre la miró con una mezcla de incredulidad y desafío, como si contemplara la decisión de una niña que juega con fuego, ignorando las llamas. Porque hay cosas que no han sido olvidadas por un motivo, respondió secamente. No todos están dispuestos a afrontar la verdad. Algunos prefieren vivir con mentiras cómodas. Las palabras revivieron una extraña chispa en su interior. La verdad había sido su estandarte, y ahora casi podía sentir el peso de todas las miradas mirándola. Carmen sabía que su siguiente jugada debía ser cuidadosa, controlar la narrativa para no caer en las trampas de la incertidumbre que el desconocido había sembrado. Sin embargo, el impulso de avanzar era mayor que el miedo a lo desconocido. Lo que he encontrado pertenece a todos nosotros, replicó, su voz firme. No puedo quedarme en silencio cuando el pasado grita su historia. Al hacerlo, comenzó a comprender el verdadero poder que sus palabras poseían. ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una postura sin dudar, sin dejar que la autocrítica la arrastrara hacia atrás? Ese pensamiento resonó en su mente como un mantra, la tensión en la sala se tornó palpable. Algunos miembros del grupo comenzaron a inquietarse ante la confrontación, un fenómeno que Carmen nunca había considerado. Cada respiración se volvió un acto de resistencia y, por primera vez, se sentía como una líder. Comprendió que su crecimiento no solo dependía de la revelación de estos secretos, sino también de cómo enfrentar a los desafíos inmediatos que se interponían en su camino. Con cada mirada cruzada, cada susurro levantado, la determinación creció en su pecho.
Si aquel hombre pensaba que podía doblegarla con sus advertencias, estaba a punto de descubrir que su fuego interno no estaba dispuesto a extinguirse tan fácilmente. Carmen se concentró de nuevo en él, forjando un vínculo de desafío. No me uno a tu miedo, continuó con firmeza. Estoy aquí para enfrentar la verdad, por la memoria de mis abuelos y por los gemelos. Si eso es peligroso, entonces debo abrazar ese peligro. Al pronunciar esas palabras, su cuerpo pareció llenarse de energía. Cada paso hacia adelante era una afirmación de su nuevo propósito. Había cambiado fundamentalmente, del ser vacilante que una vez fue, emergía ahora una mujer con una visión clara. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar de su momento de revelación, el hombre sonrió, pero su mirada revelaba algo más que rechazo. ¿Crees que esto es un juego, verdad? La verdad tiene un costo, y hay quienes no lo dudarán. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Carmen. Su jornada apenas comenzaba, y lo que había sido un acto de valentía ahora prometía convertirse en una batalla compleja y peligrosa. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podría realmente pagar el precio de la verdad que tanto anhelaba? Mientras una inquietante certidumbre se apoderaba de su mente, el siguiente paso que debía tomar se convirtió en una cuestión vivencial. La sala, iluminada tenuemente por luces parpadeantes, pareció cerrarse a su alrededor, dejando a Carmen rodeada de dudas, pero impulsada por una convicción que ardía intensamente. Sin embargo, había algo en esa advertencia que la puso a pensar. Si había quienes se opondrían a su búsqueda, ¿qué otros secretos aún quedaban por descubrir? En medio de su creciente inquietud, una respuesta se formuló claramente en su mente: era vital no solo descubrir la historia de los gemelos, sino también prepararse para las posibles consecuencias que ello implicaría. Lo desconocido le había proporcionado valor, pero la verdad también traía consigo la posibilidad del dolor. ¿Podría enfrentarse no solo a su pasado, sino a aquellos que estaban dispuestos a defenderlo a muerte? La tensión aumentaba mientras los ecos de esa realidad resonaban en su mente, anticipando un conflicto que podría cambiarlo todo. El momento crucial se acercaba. ¿Sería capaz de prepararse para la confrontación que la aguardaba en la búsqueda de su verdad? La sala parecía comprimirse a su alrededor, cada susurro del grupo circunscrito alimentando su determinación, pero también su miedo. Carmen tomó un profundo aliento para calmar la tempestad en su interior. Había una delgada línea entre el deseo de descubrir y el riesgo de entender demasiado. Su resolución de descubrir la verdad era ahora tan fuerte como su ansiedad. En ese momento, decidió que no podía detenerse. La historia de los gemelos era un hilo que conectaba a su familia, y ella tenía el deber de tejerlo en un todo coherente. Sin embargo, la advertencia del hombre resonaba en su mente como un eco inquietante. ¿Qué precio tendría que pagar? Carmen sabía que debía ser astuta, estrategia y resistencia serían sus aliados. No podía simplemente avanzar a ciegas. Una idea comenzó a tomar forma: buscar más información sobre sus abuelos, investigar sus conexiones con ese oscuro pasado que había comenzado a sacar a la luz. Si el hombre tenía razón y habían quienes se opondrían a sus descubrimientos, necesitaba estar preparada. La búsqueda de la verdad no solo era una travesía emocional, sino también una táctica casi de guerra. Su mente hizo un repaso rápido de los recursos que tenía a su disposición, recorrió la sala en busca de cómplices o al menos de rostros que compartieran su anhelo por las respuestas. Sin embargo, a medida que sus ojos se encontraban con los demás, notó que muchos parecían evitar su mirada, absortos en sus propios pensamientos. Carmen dio un paso adelante, enfocándose en la líder del grupo, Teresa. Necesitaba su apoyo, su sabiduría. Se acercó a ella, decidida. Teresa, necesito hablar contigo, urgió Carmen, su voz resonando con un nuevo fervor. Teresa giró la cabeza, sorprendida. ¿Ahora? ¿Aquí, en medio de todo esto? Sí, ahora. La situación es crítica. Siento que hay algo más grande en juego, algo que involucra a todos nosotros. La mirada de Teresa se tornó seria, pero Carmen pudo notar un destello de curiosidad en sus ojos. En el fondo, había una chispa de valentía también, una fuerza que podía ser clave para avanzar juntos. Carmen continuó, intentando no flaquear ante la presión. No solo se trata de los gemelos. Es sobre el legado que dejamos atrás y cómo enfrentar la verdad. Necesito tu ayuda no solo para descubrir, sino para prepararnos ante lo que venga. Las palabras de Carmen crearon un impulso interno en Teresa. Ella asintió lentamente, como si finalmente comprendiera el peso de la responsabilidad que encarnaban sus palabras. Te escucho.
Podemos trabajar en esto, pero necesitas estar realmente lista para las consecuencias, no es un juego. Esa afirmación generó una oleada en el interior de Carmen. La conversación no solo era sobre obtener información, sino de preparar su mente para un viaje que podría presentar desafíos emocionales descomunales. Las palabras de Teresa no eran más que una advertencia, pero también una aceptación del compromiso que asumían juntas. Estoy lista, replicó Carmen con firmeza. En su interior, ese sentido de valentía se solidificaba con cada intercambio, cada acuerdo. Después de esa conversación, Carmen comenzó a formular un plan más concreto. Las horas que le siguieron se convirtieron en sesiones de investigación intensiva. Estaba decidida a consultar documentos, posiblemente hablar con parientes lejanos, y seguir todas las pistas que la condujeran a la raíz del pasado. Días más tarde, Carmen se encontró hurgando en archivos familiares, cada hoja un nuevo misterio sobre su legado que intentaba desentrañar. Pero no todo el mundo en su familia recibía con los brazos abiertos su ansia por conocer la verdad. Hubo quienes se mostraron reacios a abrir las puertas del pasado, quienes incluso la desalentaron a seguir adelante. Comprendió rápidamente que no solo debía enfrentarse a los secretos de su familia, sino también a las reservas de aquellos que la rodeaban. Una tensión palpable llenaba cada espacio donde se encontraba. Las advertencias del hombre inicial aparecían en su mente, anticipando la posibilidad de resistencia y resentimientos que saldrían a la luz. Sin embargo, la voz de Carmen crecía más fuerte con cada desafío, guiándola en medio de la tormenta. Finalmente, mientras revisaba un viejo álbum de fotos, se encontró con una imagen cuyo reconocimiento le heló la sangre. Era una imagen borrosa, pero la conexión era innegable. Los rostros eran de su familia, su abuelo y los gemelos. Había algo en esa imagen que no encajaba. La incertidumbre se transformó en certeza. Aunque había enfrentado tanto, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su percepción de la verdad, sino también la historia de su familia eternamente. Pensamientos arremolinados le llevaron a preguntarse, ¿habría realmente quien quisiera defender esos secretos hasta la muerte? Mientras el sol se desvanecía al horizonte, una nueva realidad se materializaba frente a ella. La verdad aguardaba, pero ¿a qué costo? ¿Estaría esa imagen el principio de un descubrimiento que pondría a prueba todo lo que sabía? Carmen sintió cómo su corazón se aceleraba al observar la imagen. La insistentemente familiaridad de los rostros hacía que su mente colisionara en múltiples direcciones. Había algo en sus ojos, una historia no contada que parecía mirarla directamente, desafiándola a desentrañarla. Sin embargo, el miedo comenzó a emerger de entre las sombras de su determinación. Entender esta conexión significaba arriesgar la paz que había construido y podría abrir viejas heridas en su familia. Las dudas provenientes de su familia resonaban cada vez más fuerte, eco de advertencias que la empujaban a detenerse. Aún así, su curiosidad era un fuego inextinguible. La imagen la llevaba a un terreno poco explorado, un viaje que prometía ser ardiente y peligroso. Necesitaba poner a prueba tanto su coraje como su ingenio. Decidió enfrentarse a la incomodidad. Carmen también sabía que había un aprendizaje en la resistencia de sus familiares. ¿Qué les había llevado a ocultar el pasado? Era momento de confrontar esas realidades, no solo para facilitar su investigación, sino para prepararse mentalmente para cualquier resistencia que enfrentara. Durante la siguiente semana, Carmen diseñó un plan. Momentos de introspección se entrelazaron con largas noches de investigación. Hizo citas con parientes que habían vivido más del pasado, aunque su inclinación a abrirse era incierta. Convencerlo sería un desafío mayor que simplemente buscar documentos. Tendría que apelar a la historia compartida de su familia. Era sencillo sentirse abrumada, pero Carmen aprovechó cada pequeño avance, transformando cada tropiezo en una lección. Los encuentros comenzaron. Un primo lejano, poco inclinado a compartir, la recibió con un gesto de desconfianza. Aún así, Carmen no se desanimó. Su forma de abordar la conversación cambió a medida que las horas transcurrían. En lugar de iniciar con acusaciones o expectativas, buscó la humanidad, un vínculo emocional que lo abriera a la intimidad. Habló de su deseo de entender, de forma honesta y vulnerable. Solo quiero conocer nuestra historia, expresó en un momento de silencio tenso, su voz un hilo en el aire. El compañero titubeó, facilitando una grieta en el hielo. Los días pasaron con tantas revelaciones como decepciones. Carmen no solo aprendía sobre el pasado, sino también lo poco que sus familiares se sentían cómodos con la idea de excavar en lo que había sido una parte dolorosa de sus vidas.
A menudo retornaba a la imagen de los gemelos, cada vez más convencida de su significancia en esa serie de trampas y secretos familiares. Con cada paso, su confianza creció, así como su capacidad para conectar con aquellos que la rodeaban. Sin embargo, la sensación de que algo oscuro acechaba se mantenía. Una tarde, un llamado inesperado rompió su flujo de trabajo. Era Teresa. Carmen, necesito que te reúnas conmigo. Hay algo que descubrí, dijo, su voz temblando. Carmen sintió una mezcla de anticipación y preocupación. La amenaza implícita en la urgencia de Teresa resonó con el eco de advertencias anteriores. Algo sustancial estaba a punto de revelarse, pero el camino hacia lo desconocido se sentía más crudo que nunca. Voy ahora mismo, respondió, su mente procesando lo que esto significaba. Mientras se dirigía a la reunión, las luces de la ciudad brillaban débilmente, casi como recordatorios de la verdad oculta tras cada sombra. Su corazón latía con la incertidumbre de lo que iba a descubrir. Al llegar, las palabras de Teresa parecían esperarla entre susurros. No he estado completamente honesta contigo. La revelación estaba a punto de cambiar, una vez más, el curso de su investigación y su vida. Carmen se preparó para enfrentar lo que vendría, su determinación solidificada ante la posibilidad de que la verdad pudiera ser más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. ¿Qué oscuridades se escondían detrás de las palabras de Teresa? ¿Sería capaz de recoger las piezas de la verdad sin perderse en el camino? La sala parecía comprimirse a su alrededor una vez más, un ambiente cargado de tensión. En su interior se despertaba una mezcla de miedo y resolución. El tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. La habitación se tornó un silencio denso una vez que Teresa se sentó frente a Carmen. Su intensidad pareció multiplicarse, cada segundo estirándose como un chicle. Carmen podía ver la tumultuosa mezcla de emociones en el rostro de su amiga, una lucha interna que amenazaba con destapar algo que había estado oculto demasiado tiempo. No sé por dónde empezar, dijo Teresa, sus manos entrelazadas, reflejando una ansiedad palpable. Solo háblame, insistió Carmen, su curiosidad ahora avivada por la tensión en el ambiente. Lo que sea que hayas descubierto, estoy aquí para escucharlo. Con una respiración profunda, Teresa empezó a hablar. Es sobre tu familia, y sobre lo que pasó con los gemelos. Hay algo que no te han contado, algo que entiendo que es difícil, pero creo que debes saberlo. Carmen, atenta, sintió que su corazón se encogía. El camino hacia la verdad siempre pareció un proceso lleno de giros grotescos, pero aquí, en la voz temblorosa de Teresa, podía percibir la esencia de una revelación profunda. Cuando era pequeña, escuché murmullos. Comentarios en la familia que nunca se discutieron abiertamente. Familias se rompen por secretos, Carmen, continuó Teresa. Te han protegido, pero a costa de ocultarte de la realidad. Tu abuelo, él estaba involucrado en situaciones que podrían amenazar la imagen que tú tienes de tu familia. Las palabras resonaron en la mente de Carmen como un eco retumbante. Cada frase se sentía como un ladrillo que la acercaba más a la edificación de un muro que había deseado derribar por tanto tiempo. Las emociones que había enterrado en los últimos días inundaron su mente, mezclando dolor y una creciente urgencia por entender. No puedo seguir ignorando esto, expresó Carmen, su voz temblando pero resuelta. Necesito saber más, no solo por mí, sino por todos los que están involucrados. Tengo que acabar con estos secretos de una vez por todas. El rostro de Teresa se suavizó un poco. Es arriesgado. No solo enfrentarás la resistencia de tu familia. Hay cosas que pueden cambiar tu percepción de ellos para siempre. Así es la vida. La verdad, aunque dolorosa, siempre prevalece, Carmen replicó. Además, había algo en sus palabras que la impulsaba. Este nuevo desafío parecía encajar en su mapa personal de crecimiento, un camino al que su alma aspiraba sin descanso. Enfrentar la realidad de su legado podría revelarle el propósito que había estado buscando. Carmen sintió que necesitaba avivar su determinación. Oyó las advertencias y los susurros, pero en ese momento, quería abrazar ese desafío con todo lo que tenía. Era una oportunidad para tomar control no solo de su historia, sino de su lugar en un mundo que frecuentemente parecía fuera de balance. ¿Dónde empezar? ¿Qué más sabes?, preguntó, los ojos de Carmen ardían con una mezcla de desafío y determinación. Había documentos, correspondencia. Algunas cartas entre tu abuelo y personas con las que él tenía tratos, confesó Teresa. Yo pensé que estaban perdidas, pero encontré algo que puede responder a tus preguntas. Carmen se sintió impulsada por una chispa de esperanza.
Cada descubrimiento, cada carta, cada conversación daba un paso hacia la curación de un pasado fracturado. Sin embargo, ese sentido de posibilidad estuvo matizado por la inquietante noción de que a medida que se acercara a la verdad, también podría alejarse de sus seres queridos. Esto puede reconfigurar todo lo que conocía. Un cambio total en mi vida, reflexionó, la presión de su decisión comenzando a asentarse. Sí, acordó Teresa, su tono sombrío. Debes estar lista. Abriendo esas puertas, podría desatar más de lo que esperas. Carmen sintió una mezcla de nervios y expectación. Había una línea delgada entre el crecimiento personal y el dolor, y ella estaba lista para caminar por ella. Con cada descubrimiento, se adentraba más en un territorio inexplorado, donde su identidad y sus vínculos serían desafiados. ¿Estás conmigo?, preguntó Carmen, su mirada penetra hacia Teresa. Más que nunca, respondió Teresa. Su voz firme, el futuro era incierto y, sin embargo, Carmen no podía negar que, por primera vez, se sentía verdaderamente viva. Había llegado el momento de desenterrar secretos, y con ello, quizás su verdadero yo. De repente, su teléfono vibró, interrumpiendo el momento. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, se congeló. Sé lo que estás haciendo. Deja todo antes de que sea demasiado tarde. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna. Las sombras comenzaban a acercarse, y el viaje que había elegido se tornaba más oscuro de lo que jamás imaginó. Carmen permaneció inmóvil, el brillo de la pantalla del teléfono iluminando su rostro tenso. El mensaje resonaba en su mente: sé lo que estás haciendo. La voz del desconocido parecía derribar su incipiente confianza. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar lo que venía? Cada palabra se sentía como un grillete, recordándole que la búsqueda de la verdad conllevaba riesgos. ¿Qué dice?, preguntó Teresa, su voz entrecortada por la preocupación. Un mensaje anónimo: me advierte que deje todo, que es demasiado tarde, respondió Carmen, su tono helado. Un torbellino de inquietud comenzaba a girar en su interior. La búsqueda de respuestas había tomado un giro ominoso y ahora, ante la realidad de posibles consecuencias, su determinación empezaba a tambalear. Esto es serio, Carmen. No está sola, pero necesita ser prudente, insistió Teresa, su tono apremiante. Las palabras de su amiga retumbaban en su mente, fusionándose con sus pensamientos sobre lo que significaba realmente desenmascarar el pasado familiar. La revelación de los documentos y la posibilidad de lo oculto la desafiaban. Se preguntaba si lo que estaba a punto de descubrir podría reescribir su historia familiar y su propia identidad. Un abrazo térmico de ansiedad la invadió. No era solo el miedo a enfrentarse a su familia, era también un enfrentamiento consigo misma, con sus propios miedos y obstáculos internos. Carmen respiró profundamente e intentó calmarse. Necesitaba claridad. Abandonó el sofá y empezó a caminar de un lado a otro, analizando la situación. Los secretos no se desvanecerán solos, y no puedo dejar que el miedo me detenga. Reflexionó sobre lo que había aprendido en sus años de trabajo en la consultoría. Conocía la importancia de hacer frente a la adversidad, de formular un plan preciso para cada incertidumbre. La estrategia era clave. Debo encontrar esos documentos. Si hay algo que puede cambiar el rumbo de lo que soy, tengo que obtenerlo, dijo, su voz cargada de determinación. Teresa asintió, aunque la preocupación seguía brillando en sus ojos. Pero, ¿cómo sabes que podrás manejar lo que encuentres? Porque estoy cansada de vivir en un mundo donde las sombras siempre marcan el paso, respondió Carmen, sus palabras adquirían una intensidad nueva. Sabía que lo que deseaba y lo que temía estaban intrínsecamente entrelazados. La lucha dentro de ella no era solo externa, era una batalla por la autenticidad, por un lugar en la narrativa que no estuviera teñida de mentiras y silencios. Carmen se sentó nuevamente frente a su amiga, sus ojos ardiendo con una nueva determinación. Necesitamos planear cómo obtener esos documentos. No puedo permitir que el miedo me consuma, ya he vivido demasiado tiempo a la sombra. Con cada palabra, se sentía más empoderada. Era momento de tomar acciones concretas. Sugirió a Teresa que se hicieran con un acceso a la propiedad de su abuelo, convencida de que los secretos se podían encontrar en archivos o en objetos olvidados. La idea de escarbar en el pasado se sentía aterradora, pero también liberadora. Como parte de su plan, Carmen decidió que también necesitaba investigar a fondo las relaciones familiares, aquellas con quienes podía compartir sus hallazgos y preparar el terreno para lo que sea que encontraran.
Mientras delineaban sus próximos pasos, un sentimiento de urgencia comenzaba a hacer mella en su confianza, y no podía ignorar la sombra de aquel mensaje. ¿Qué más podían ocultar su familia y esos secretos? La guerra contra los fantasmas del pasado se convertiría en su obstinada búsqueda de verdad. Divagando en sus pensamientos, Carmen apenas notó que la tarde había caído. «Es hora de actuar», dijo finalmente, con una voz llena de resolución. «Citaré a toda la familia. Será difícil, pero solo enfrentando a todos podré arrancar la máscara de nuestra historia familiar». «¿Crees que están listos para escuchar la verdad?», preguntó Teresa, escéptica pero intrigada. «Lo averiguaremos. Pero estoy preparada para cualquier cosa». Carmen sintió el peso de su decisión, la tenacidad que había cultivado en su carrera profesional floreciendo en este nuevo contexto. Ahora sabía que, independientemente de la resistencia que enfrentara, su viaje hacia la autenticidad había comenzado. Al salir de la casa de Teresa, su mente giraba en 1000 direcciones. Investigar el pasado de su abuelo, hablar con su familia, desenterrar secretos que temía resultaran dolorosos. Pero ella no solo deseaba información. Anhelaba reconstruirse a sí misma en el proceso. Enfrentar los secretos no era un fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Sin embargo, poco se imaginaba que el verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina, cuando un rostro familiar aparecía inesperadamente en la esquina de la calle, portando el peso de una advertencia que podría cambiarlo todo. Carmen caminaba con paso decidido, sintiendo el viento en su rostro mientras dejaba atrás el hogar de Teresa. La ansiedad se sentía palpable, cada latido de su corazón era un recordatorio del desafío que se avecinaba. La toma de decisiones se volvía cada vez más crítica. Había llegado a un punto de no retorno. Las preguntas se agolpaban en su mente: ¿qué pasaría si los secretos eran más oscuros de lo que había imaginado? Y si aquel mensaje anónimo era solo la punta del iceberg, la advertencia de Teresa aún resonaba en sus pensamientos. Se obligó a recordar las herramientas que había adquirido durante su carrera. En su trabajo, había aprendido que la claridad es primordial ante la incertidumbre. Cada planificación requería un mapa que trazara los posibles caminos y consecuencias. Por primera vez, se sintió más fuerte al reconocer que su realidad profesional podría guiarla durante su búsqueda personal. Un análisis FODA es lo que necesito aquí, murmuró para sí misma, sonriendo ante la ironía. No solo se trataba de debilidades y fortalezas, ahora se trataba de su historia. Al llegar a su apartamento, se sentó frente a su mesa de trabajo. Abrió una hoja en blanco y comenzó a formular un plan tangible. Estableció 3 objetivos fundamentales: obtener acceso a la documentación familiar, identificar a los miembros de la familia que podrían tener información valiosa y, por último, prepararse emocionalmente para la reunión que se avecinaba. Cada punto lo trasladó a un calendario, añadiendo fechas límites. La organización parecía un bálsamo a su inquietud. Mientras escribía, un susurro de duda se deslizó en su mente. ¿Realmente podría manejar lo que descubriera? Pensó en su abuela, en cómo había evitado confrontar estos temas durante años, cerrando las puertas a la conversación. «Yo no seré como ella», se prometió firmemente. «No puedo quedarme atrapada en el pasado, ni en el silencio que nos define». Por la tarde, Carmen decidió visitar la propiedad de su abuelo. Era un lugar que había evitado durante años, saturado de recuerdos y, posiblemente, secretos. A medida que se acercaba, la ansiedad subió un notch más. Sabía que ese terreno guardaba más que solo su historia familiar, podría contener la variación de su esencia misma. Visualizando la casa, sintió una mezcla de miedo y desafío. Usar su conocimiento en investigación sería clave. Entre sus herramientas había aprendido a identificar patrones de conducta y decidir cuándo confrontar a las personas. Este no sería diferente. Podía hablar con los primos que aún visitaban la casa, así como con sus tíos, que podrían ofrecer su perspectiva sobre el pasado. Con un bolígrafo en la mano, se trazó un nuevo plan: sería un interrogatorio. Cada pregunta, un paso hacia la verdad. La atención meticulosa que había dedicado a su carrera se transformó en un poderoso motor en su búsqueda. Sin embargo, antes de ir, decidió explorar el jardín. Era un espacio olvidado, pero quizás aún guardara recuerdos de su infancia. Mientras caminaba por el camino de piedras, sintió que estaba revisitando versiones de sí misma que habían estado ocultas bajo capas de dolor y secretos. Pero no podría esconderse más. Era hora de descubrir quién era verdaderamente. Cuando las sombras del atardecer comenzaron a alargarse, recordó el rostro que había visto en la esquina de la calle, un primo al que no había visto en años, con una mirada de preocupación que la atormentaba.
Juntó su coraje y se dispuso a llamarlo. Cuanto más se acercaba al teléfono, más intensa se hacía la sensación de que el reloj estaba corriendo en contra de su búsqueda. No solo se enfrentaría a sus familiares al día siguiente, sino también a la posibilidad de que su historia podría no ser la que había imaginado. Antes de presionar llamar, se sumergió en la reflexión. Una vez que comenzara esta conversación, no habría marcha atrás. Podía ser el principio de la recuperación de su identidad o un despliegue de luchas que jamás había tenido que afrontar. El sonido del timbre resonó y, con él, una voz familiar al otro lado de la línea dio inicio al encuentro que podría cambiarlo todo. En su pecho, una mezcla de incertidumbre y resoluteza la impulsaba hacia adelante, sabiendo que cada respuesta abriría un nuevo camino, que cada descubrimiento se convertiría en un ladrillo en la construcción de su nuevo ser, y lo que vino a continuación podría definir no solo su relación familiar, sino también su muy propia realidad. Carmen descolgó el teléfono con manos temblorosas, su mente zumbando con la posibilidad de lo que podía desprenderse de esa conversación. La voz de su primo se filtró a través de la línea, familiar pero distante, como un eco de un tiempo que creía olvidado. Hola, Carmen, ha pasado tanto tiempo, ¿cómo estás? Las palabras eran un recordatorio de su desconexión, un velo que cubría la historia que compartían. Atrapada entre el deseo de restablecer la conexión y la urgencia de descubrir la verdad, encontró su voz. Hola, Javier. Necesito hablar contigo, sobre la familia. Al pronunciar aquellas palabras, sintió un tirón en su pecho. La conversación viró rápidamente hacia un terreno incómodo pero necesario. Carmen dirigió el diálogo hacia sus inquietudes, sus preguntas, desmenuzando las barreras que había levantado durante años. Su primo, sorprendido al principio, comenzó a abrirse, revelando fragmentos de información que la condujeron en dirección a los secretos que había estado buscando. Lo que comenzó como una charla habitual pronto se tornó en un intercambio crucial, que fusionaba recuerdos de la niñez con las sombras del presente. A medida que Javier hablaba, un antiguo dolor reverberaba en su voz, un reflejo de aquellos ecos familiares nunca resueltos. Cada palabra fue un ladrillo que se agregaba a la estructura de su comprensión. Sabía que te había estado evitando, admitió Javier. Pero la verdad es complicada, Carmen. Lo que ocurrió con los gemelos, el nombre resonó en la mente de Carmen como un trueno. Su curiosidad, antes reprimida, brotó con fuerza renovada. La historia de los gemelos, una narrativa que había sido un susurro en su infancia, y cuya verdad se había desvanecido en la niebla de su memoria, ahora estaba al alcance. Decidió presionar. ¿Qué pasó con ellos, Javier? ¿Por qué no hablamos nunca de eso? La respuesta afectó a Carmen profundamente. Javier reveló que los gemelos no solo eran parte de su historia familiar, era un capítulo crucial de su propia identidad. Con cada palabra, se desnudaron más secretos, y Carmen empezó a comprender que su búsqueda no solo se trataba de conocer el pasado, sino de reconciliar su propio ser con este nuevo entramado de realidades familiares. Al colgar, la presión en su pecho no desapareció. En cambio, se intensificó, impulsándola a seguir investigando. Con la complicada historia de los gemelos ahora en mente, Carmen se preparó para su encuentro con los familiares que podrían ofrecer más luces sobre el asunto. La investigación parecería difícil, pero era un paso inevitable. Las dudas que antes la paralizaban comenzaron a disolverse, transformándose en una determinación férrea. Entusiasmada por las posibilidades, Carmen se sintió empoderada al poner en marcha su plan. Desplegó su cuaderno, otorgando nuevo sentido a las notas y conexiones que había trazado. Sabía que debía reunir información sobre lo que había sucedido con los gemelos, cómo sus vidas se entrelazaban con la de ella. Cada miembro de la familia podría ser una pieza vital en ese rompecabezas. Sin embargo, tan pronto como se concentró en su misión, la presión también le recordó el coste de la verdad. Cada respuesta podría abrir viejas heridas, resurgir conflictos latentes. Mientras reflexionaba sobre esto, una pequeña voz interior le preguntó si realmente estaba lista para encarar esas revelaciones. Mientras el sol se ponía y la oscuridad invadía su apartamento, Carmen visualizaba las caras de su familia y pensaba en las historias que aún no conocía. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje apareció, uno que encendió una chispa de alarma en su interior. Con el corazón acelerado, lo abrió y leyó las palabras: "No sigas buscando. Hay cosas que es mejor no descubrir". Ese mensaje resonó en su cabeza, fusionándose en una maraña de advertencias y nuevos misterios. ¿Quién lo había enviado? Y más importante aún, ¿qué secretos tan oscuros tejían su historia familiar que alguien querría mantenerla en la ignorancia? La
determinación de Carmen se mantuvo fuerte, a pesar de las sombras que se cernían sobre ella. La búsqueda de la verdad la había empoderado, pero también la puso en un camino peligroso. Estaba clara en una cosa, había llegado el momento de desentrañar los secretos familiares, sin importar cuán oscuros fueran. Y con esa intención, Carmen se preparó para una confrontación que podría cambiarlo todo. La llamada a la familia estaba por llegar, y con ella, la posibilidad de liberar verdades que podrían cambiar su vida para siempre. ¿Sería capaz de manejar el impacto de lo que pudiera descubrir? Carmen había llegado al clímax de su viaje, el momento más crítico en su búsqueda de la verdad. Después de semanas de investigación y confrontaciones, se encontraba lista para la reunión familiar. El día anterior, había sentido que su corazón latía con una cadencia frenética, un recordatorio del peso que llevaban los secretos. Mientras se dirigía a la casa de su familia, su mente se llenaba de los rostros de sus seres queridos y de las historias que había escuchado en la infancia, pero que nunca había comprendido del todo. Al entrar en la casa, el aire se sentía denso con expectativas y temores. Cada miembro de la familia había llegado con una expresión de incertidumbre, mezclada con ecos del pasado. Carmen respiró hondo y, en un instante, decidió que no podía retroceder. Había luchado demasiado por este momento, con firmeza, se puso de pie frente a ellos. Gracias por venir, comenzó, notando cómo cada mirada se centraba en ella. Hoy es un día importante, porque es el día en que enfrentamos nuestra historia familiar. He descubierto cosas sobre los gemelos y sobre nosotros que no podemos seguir ignorando. El silencio que siguió fue abrumador, mientras el temor se mezclaba con la curiosidad en sus corazones. Pero Carmen no se dejó intimidar. Al compartir lo que había aprendido, la conexión entre su familia y aquella tragedia del pasado, vio el momento transformarse. Sus palabras eran hilo conductor de antiguas heridas, y poco a poco, las barreras comenzaron a derrumbarse. Sé que esto duele. Sé que muchos de ustedes prefieren que esto se quede en silencio. Pero no podemos vivir con mentiras. Los gemelos eran parte de nosotros, y su historia nos afecta a todos, dijo con convicción. La verdad que mencionó dejó una profunda impresión. Mientras sus parientes se miraban entre sí, Carmen continuó, no se trata de asignar culpables, sino de entender quiénes somos y por qué hemos actuado de esta forma. Nuestras historias están interconectadas. Hubo murmullos entre la multitud. Algunos asentían tímidamente, mientras que otros parecían confrontados por la realidad que se estaba desenmascarando. Fue en ese instante crucial que la voz de su tío, siempre la más reticente, rompió el silencio. No es fácil, Carmen. Nos enseñaron a silenciar el pasado para protegernos. Tal vez deberíamos hablar de eso, dijo Carmen, entrelazando su mirada con la de su tío. Porque lo que no se dice se convierte en un monstruo que nos acompaña siempre. La verdad es el primer paso hacia la sanación. Estoy aquí para unirnos, no para dividirnos. Su tía se atrevió a hablar, llevando a la conversación por un camino inesperado. Tu abuelo también tenía sus secretos. Nunca entendí bien lo que ocurrió, pero siempre había un peso sobre él. Quizás esa carga se transmitió a todos nosotros. A medida que ella hablaba, la atmósfera cambió. Las lágrimas comenzaron a brotar y las expresiones endurecidas comenzaron a suavizarse. Carmen promovió un diálogo, haciendo preguntas y animando a cada uno a compartir lo que habían guardado. Era un proceso de reconciliación y redescubrimiento. Las historias comenzaron a fluir como un río de recuerdos, inundando a la familia con una mezcla de dolor y alivio. Cuando la charla terminó, hubo un silencio lleno de promesas. Carmen podía sentir el cambio que había empezado a gestarse en su interior. Había llegado a un punto de transformación personal. Aquel miedo que había sentido anteriormente se disipó, ahora era consciente de que había desafiado no solo a su familia, sino a sí misma. Había encontrado su voz y había liderado con valentía. Al terminar la reunión, uno a uno, los miembros de su familia se acercaron a agradecerle. La renuente mirada de su tío se había transformado en un brillo de reconocimiento. Había algo más que orgullo, se sentía respeto hacia la valentía de Carmen por haber desenterrado lo que habían temido enfrentar. Carmen se sintió liberada de un peso que había estado oculta durante demasiado tiempo. La fórmula que había seguido había sido cuestionar e investigar, pero había culminado en una verdad personal que la hizo crecer enormemente. Con cada historia compartida, sentía que tejidos de su identidad se renovaban. Había logrado lo que había tanto anhelado, la conexión con su familia y una nueva mirada a su historia. Mientras se marchaba de la casa, la luz del atardecer empezó a marcar su camino.
El futuro aún era incierto, pero la decisión de no permitir que el miedo dominara su vida había sido liberadora. Carmen finalmente había encontrado su lugar, en medio de su historia, lista para abrazar lo que vendría con la certeza de que, armada de valentía y la verdad, podría enfrentar cualquier sombra que apareciera en su camino. No esperes ni un segundo más, suscríbete ahora a nuestro canal y no te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejando un me gusta ahora, porque realmente alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creciendo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.